Sí, sí, ahorita estoy grabando. Ya. Bueno, chicos, hoy vamos a ver agente físico terapéutico. Ha aumentado información, ¿no?, de los libros que nos entrega el profesor porque falta información, sinceramente. Eso es todo. A ver, ¿qué sí? A ver, en primer lugar, ¿qué son los agentes físicos, no? He puesto dos autores. Cameron dice que los agentes físicos son energía, materiales aplicados a los pacientes, ¿no? Para ayudar, ojo, es ayudar, en su rehabilitación. Los agentes físicos incluyen calor, frío, agua, presión, sonido, radiación electromagnética y corrientes eléctricas. No, ya nos dan un abanico de posibilidades, ¿no?, que podemos usar para el paciente. Ahora, Martín Cordero lo define como agente físico terapéutico, un elemento físico natural. Bueno, natural como el agua, luz, un elemento artificial, ¿no?, como la electricidad, cuando es utilizado, ¿no?, en el tratamiento de un determinado proceso patológico. Ya Martín Cordero lo define, ¿no?, según su origen, natural y artificial. Los objetivos, ¿no?, de los agentes físicos son aliviar la sintomatología de una condición patológica, ¿no?, reducir el dolor, ¿no?, la inflamación, la rigidez que puede presentar el paciente, ¿no?, así mejorando su funcionalidad. El segundo es estimular los procesos de reparación en el organismo. Algunos agentes físicos no pueden acelerar o activar mecanismos biológicos, ¿no?, para su recuperación, que puede ser la regeneración tisular, la circulación sanguínea lo puede aumentar, ¿no?, el metabolismo celular. Y tres es influir en la evolución del daño, ¿no?, evitar o detener, ¿no? En la prevención, ¿no?, sí puede haber complicaciones, ¿no? Ahora, en los tipos de agentes físicos hay naturales, ¿no?, que mantiene el estado en que se presenta en la naturaleza. Tenemos la helioterapia, que se refiere, ¿no?, a la utilización de la energía solar. La talasoterapia, aplicación del agua, mar, ¿no?, en elementos relacionados con el sistema costero. La climatoterapia, la utilización de los climas, ¿no?, para el beneficio. La bañoterapia, la aplicación terapéutica de aguas termales y de mineromedicinales. La paleoterapia, aplicación de fango mineromedicinales. Y la hidroterapia, ¿no?, la aplicación terapéutica del agua. La otra división tenemos los agentes físicos artificiales que ya han sido desarrollados, ¿no?, manipulados, transformados por el hombre. Tenemos varios, ¿no? Termoterapia, el uso de calor, ¿no?, en fines terapéuticos. Tenemos la termoterapia superficial, es de calentamiento por la aplicación de la compresa, ¿no?, parafina. Tenemos la androterapia, uso terapéutico de la sauna, baño de vapor. La crioterapia, ¿no?, la utilización del frío, ¿no?, como hielo, las compresas húmedas frías, ¿no? Tenemos otro que es de principio mecánico, ¿no?, la brilloterapia, el ultrasonido, la tracción vertebral, la terapia por onda de choque. La electroterapia, tenemos la corriente galvánica, la corriente de baja frecuencia, la corriente de media frecuencia. Y tenemos los campos eléctricos y electromagnéticos, ¿no? Tenemos la corriente de alta frecuencia, que es la diatermia, ¿no?, de onda corta, microondas, y campos electromagnéticos de baja frecuencia. Otro es la fototerapia, ¿no?, la radiación infrarroja, radiación ultravioleta, láser terapia, aplicación médicas de la luz visible, ¿no? Otros factores radioactivos, ¿no?, la radioterapia, medios aéreos artificiales como aerosoles, ¿no?, los hidroaerosoles, y la presión aérea variable, ¿no?, la oxigenación hiperbárica. Ahora, en la categoría de agentes físicos, ¿no?, tenemos, según sus efectos, ¿no?, tenemos térmicos, mecánicos y electromagnéticos. Los térmicos se dividen en tres tipos, ¿no?, profundo, superficial y de enfriamiento. En lo profundo, ¿qué podemos encontrar, no?, el ultrasonido y la diatermia. En la superficial, la bolsa caliente, ¿no?, y en el enfriamiento, la bolsa de hielo. Obviamente en esos tipos hay varios, ¿no?, que se dividen. En los mecánicos tenemos la tracción, ¿no?, la compresión, que se puede usar, ¿no?, para edemas, el vendaje elástico, el agua, en la piscina de chorros,
que puede ser de inmersión o no inmersión. El sonido, el ultrasonido, ¿no? Que también hay que recordar que el ultrasonido tiene energía mecánica, pero también puede generar efectos térmicos y no térmicos, que lo vamos a ver. La electromagnéticos tenemos campos electromagnéticos, ultravioleta, láser, ¿no? Y corrientes eléctricas que se tensan. Ahora, hay una relación, ¿no? Una interacción entre el agente físico y el material biológico, ¿no? Ya que lo vamos a aplicar en el cuerpo, ¿no? Del paciente. Hay efectos primarios y secundarios, ¿no? En el efecto primario hay, hay cambios celulares, químicos, ¿no? Físicos, mecánicos, y es un efecto no ionizante, ¿no? ¿Y qué es un efecto ionizante? ¿No? ¿Qué es la radiación ionizante? Es un tipo de energía que puede eliminar electrones de átomos a moléculas, ¿no? Causando ionización. Esto puede provocar cambio químico, ¿no? Hasta puede dañar el ADN. Ahora, el efecto secundario, que puede ser local y general, es lo que nos interesa, ¿no? Hay un efecto ionizante y una acción terapéutica que puede ser positiva o dañina. Ahora, ¿cómo ocurre esta interacción, no? Hay una aplicación del estímulo, ¿no? Como puede ser corriente eléctrica, la compresa, ¿no? Infrarrojo. Y también puede ser la propiedad del tejido, ¿no? Va a depender de su densidad, su elasticidad, su vascularización, también su conductividad eléctrica, ya que no es lo mismo aplicar, ¿no? El estímulo en el músculo o en la articulación o en el hueso, ¿no? La transmisión o absorción, ¿no? De cómo el tejido lo va a absorber o no lo va a absorber de una mayor eficacia o menor eficacia, ¿no? Ahora, el efecto biológico. ¿Qué se espera de aplicar ese estímulo, ¿no? Puede ser aumento del flujo sanguíneo, la analgesia, estimulación celular y reducción del edema. Y la respuesta terapéutica se genera un cambio clínico deseado, pero puede llegar a ser perjudicial. ¿Por qué? Porque hay agentes físicos ionizantes y no ionizantes. Ionizantes son la radiación electromagnética, que son los rayos X y gamma, ¿no? Y también consideré los agentes físicos térmicos profundos, ¿no? Y también los superficiales, se podría decir. Y los no ionizantes, los agentes físicos naturales o artificiales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay un término que es la índice terapéutico, ¿no? Cuando se aplica un agente físico, ¿no? Se puede poner en varias dosis, ¿no? Si es una dosis baja, solamente puede cambiar el dolor, ¿no? Pero no hay una respuesta fisiológica considerable. Ahora, si el índice terapéutico es óptimo, hay cambios fisiológicos, ¿no? Lo que se quiere, ahí hay una acción terapéutica. Y si el índice terapéutico es alto, ¿no? Puede haber daños como quemaduras, necrosis tisular, irritación, ¿no? Y también hay que considerar que se debe verificar la evaluación de la patología, ¿no? Para aumentar o disminuir ese índice. Ahora, en los agentes térmicos son las que transfieren energía al paciente, ¿no? Para producir un aumento o descenso de la temperatura, que va a depender, ¿no? Del agente utilizado, del tejido a tratar, del área de tratamiento y tiempo de aplicación, ¿no? El agente, ¿no? Que ya puede ser calor o frío, este, el tejido a tratar, como hemos dicho, no va a ser igual el tejido en el músculo, articulación, en el hueso, ¿no? En tejido graso también. La área de tratamiento, ¿no? Si el área es grande, se va a necesitar más energía y mayor tiempo. Y si el área es pequeña, puede ser sobrecalentado, ¿no? Si no se controla. Por el tiempo de aplicación, ¿no? Si es corto, no hay un efecto, ¿no? Claro, pero si es prolongado, puede generar quemaduras, ¿no? O enfriamiento, ¿no? El paciente le da calor al, al agente físico, como pasa en las compresas, ¿no? Si se deja largo tiempo. Y eso no hay beneficioso, ¿no? Ahora, se divide agentes térmicos en superficial y profundo, ¿no? En superficial, ¿qué encontramos, no? Compresas húmedas calientes, radiación infrarroja, baños de parafina, hidroterapia, ¿no? Y penetra 1 centímetro.
¿no? Más o menos la piel, tejido conjuntivo. Y profundo, la electroterapia de alta frecuencia, onda corta de microondas, y penetra de 3 a 5 centímetros, que ya llega al hueso. Ahora, hay efectos, ¿no?, del incremento de la temperatura. Tenemos el aumento de la circulación local y periférica, incremento de la tasa metabólica, celular y orgánica. Mejora la extensibilidad de los tejidos, ¿no? Mejora las propiedades viscoelásticas, que esto el profesor lo dijo que iba a venir un examen, ¿no? ¿Cuál agente térmico mejora las propiedades viscoelásticas, ¿no? Y ahí vas a marcar agentes térmicos. Y ahora, el ultrasonido, como hemos mencionado, ¿no?, es una energía mecánica, pero tiene efectos térmicos y no térmicos. El ultrasonido continuo genera calor en tejidos profundos, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo, el metabolismo y la extensibilidad. El ultrasonido pulsátil tiene con menor efecto térmico, se usa para estimular la curación y favorecer la penetración de fármacos. Ahora, en los agentes mecánicos, consiste en la aplicación de fuerza para aumentar o disminuir la presión sobre el cuerpo del paciente. Puede ser el agua, ¿no?, la presión hidrostática y la flotabilidad. La tracción, ¿no?, disminuye la presión entre las estructuras. La compresión aumenta la presión sobre y entre la estructura y el sonido, ¿no? El agua se puede usar como hidroterapia, ¿no? Se usa con o sin inmersión. La inmersión del agua aumenta la presión alrededor, ¿no?, del área corporal. La tracción puede reducir la sensación de dolor y prevenir y reducir daño, ¿no?, como la compresión de la radicular, ¿no? Usar eso puede descomprimir eso y bajar el dolor. Y la compresión para contrarrestar la presión de un líquido, ¿no?, como puede ser en el caso del edema. Ahora, en agentes electromagnéticos, aplican la energía de forma de radiación electromagnética, ¿no?, o de corriente eléctrica. Su efecto varía según la frecuencia e intensidad, lo que influye en la penetración y respuesta biológica, ¿no? La frecuencia de una onda determina su profundidad, ¿no? Si la frecuencia es baja, penetra más profundo, y si la frecuencia es alta, se absorbe más superficial, ¿no? Y la intensidad es la cantidad de energía que aplicada, ¿no?, por unidad de tiempo. Si es alta la intensidad, obviamente hay un mayor efecto térmico, pero hay un riesgo de daño. Ahora, puede ser, ¿no?, la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, el láser, la diatermia y la corriente eléctrica. Los rayos ultravioleta causan eritema, enrojecimiento, ¿no? La radiación infrarroja genera calor superficial. El láser es monocromático, coherente y direccional. Se usa para efectos bioestimuladores. Y la diatermia continua genera calor superficial y profundo. Y la diatermia pulsátil no genera calor, pero puede modificar la función celular sin efectos térmicos, ¿no? Va a cambiar la permeabilidad de la célula y puede controlar el dolor y el edema. Ahora, en los efectos biológicos generales, producen cambios, ¿no?, biológicos, que va a depender del agente físico utilizado, ¿no? No va a ser usar un agente físico térmico a un agente físico electromagnético, ¿no? Son aprovechados en beneficio de la recuperación, obviamente, ¿no? Es una herramienta. Plantear claramente los objetivos de tratamiento, ¿no? Como hemos dicho, si no se mide, ¿no?, puede ayudar o también dañar, ¿no?, perjudicar. Ahora, hay efectos, ¿no?, en la modificación en el proceso de curación de tejido. Puede imitar, acelerar o frenar el proceso inflamatorio de curación en su fase inflamatoria, que puede ser aguda crónica, en su fase proliferativa y en su fase madurativa. Puede también aliviar el dolor en sus fases agudas, crónicas, referido y neoplasias malignas. También puede mejorar la extensibilidad de colágeno y las restricciones de movilidad, ¿no? A mayor temperatura hay una mayor extensibilidad, ¿no? Y el colágeno es la principal proteína de soporte de la piel, tendón y cartílago, ¿no?, y tejido conjuntivo.
Se puede acortar mediante dos formas, ¿no? La movilización limitada o la inmovilización. Y también hay efectos, ¿no? Sobre el tono muscular, que es hipotónico, hipertónico o fructante. Ahora, más de lleno en esta fase, ¿no? En los efectos, en la modificación en el proceso de curación del tejido, hay una fase inflamatoria. En esa fase se dividen subfases, que es la vasoconstricción, después la vasodilatación, la formación de coágulo y la fagocitosis. Normalmente dura de 1 a 6 días, ¿no? Llega al área dañada de las células que retiran detritos y limitan el sangrado, ¿no? Va a haber también, ¿no? Esto es por la vasoconstricción, ¿no? Que permite que no se desangre. También se caracteriza por el color, el calor, el hinchazón, el enrojecimiento y también la pérdida de función. Los agentes físicos ayudan a reducir el flujo sanguíneo, el dolor, la tasa de actividad enzimática y controlando la movilidad. Antes de la fase inflamatoria hay una lesión inicial, ¿no? Se puede ayudar con los agentes físicos, la crioterapia, ¿no? O la hidroterapia, ¿no? Si hay un daño en los tejidos, ¿no? Superficial, si hay un roce, ¿no? Ahora, en la fase inflamatoria aguda se puede usar la crioterapia, la hidroterapia, la electroestimulación sensitiva, ojo, porque en la electroestimulación puede ser de dos tipos, ¿no? Sensitiva o motor. En este caso nos interesa sensitiva, ya que si es motor puede movilizar el daño, ¿no? Y empeorar. En la crónica tenemos bolsas calientes, parafina, ultrasonido o diatermia. Ahora en la fase proliferativa hay subfases, ¿no? La epitelización, la producción de colágeno, fibroblastía, la contractura de la herida, ¿no? Para que no se abra. Y hay una neovascularización y una angiogénesis, ¿no? La formación de nuevos vasos y nervios. Normalmente, en los 3 primeros días después de la lesión, dura aproximadamente 20 días, se deposita colágeno en la zona dañada. El miofibroblasta se contrae, ¿no? Para ayudar a cerrar la herida. Ahora, en los agentes físicos ayudan a aumentar el flujo sanguíneo, la tasa de actividad enzimática y estimular el depósito de colágeno, que es importante y es principal en esta fase. Ahora, en los agentes físicos, en la fase proliferativa, tenemos la termoterapia, la electroterapia, la compresión, inmersión en agua o ejercicio. Ahora, en la fase madurativa, normalmente comienza aproximadamente 9 días y puede durar hasta 2 años. Se va a igualar los niveles de producción y degradación de colágeno. El tejido cambia tanto de forma como de estructura, ¿no? Para permitir una recuperación óptima. En esta fase se va a modificar el tejido de la cicatriz, ¿no? Agentes físicos tenemos los ejercicios de fortalecimiento, ¿no? Ya que como hemos visto en las fases anteriores más se inmoviliza, ¿no? Y en esta fase más se requiere recuperar la funcionalidad. Se puede hacer electroestimulación a nivel motor y flexibilidad, ¿no? Uso previo de termoterapia, ¿no? Para aumentar, como hemos dicho, a mayor temperatura y una mayor extensibilidad. Acá hay un cuadro resumen, ¿no? De lo que hemos dicho. Ahora el dolor. El dolor es una percepción sensorial localizada, ¿no? Es subjetiva, ya que cada persona siente diferente, ¿no? Al estímulo, que puede ser más o menos intensa, ¿no? Es el resultado de la excitación, la estimulación de la terminación nerviosa. No, eso es un síntoma, es un signo, ¿no? De un daño de lesión real o potencial, que es una función importante, ¿no? En la supervivencia. Ahora, ¿cómo es este proceso? Acá tenemos, ¿no? La piel, ¿no? Hay un estímulo doloroso y acá hay receptores, que es la nocioceptores. Va a enviar un estímulo hasta la asta posterior. Ahí va a ser sinapsis,
Después va a haber otro estímulo, va a llegar al tálamo, sinapsis y corteza, ¿no? Ese sería lo básico. Ahora, ¿qué hay acá? Hay nociceptores, que hay tipos cutáneos, musculares, articulares y viscerales. Ahora, en los nociceptores tenemos fibras, ¿ok? Fibras A delta, AB, A delta y C, que son la neurona eferente primaria. La fibra A delta es mielínica, ¿ok? Es un dolor agudo, ¿okay? Epiclítico, rápido. La neurona C no es mielínica, entonces su velocidad de conducción es menor. Y es un dolor lento, protopático, crónico y patológico. ¿No? Por ejemplo, te cae una piedra grande en el pie, ¿no? El dolor que sientes en ese instante es de la neurona A delta, que es rápido y agudo. Pero después de un tiempo vas a sentir dolor, pero es más difuso, ¿no? Más menor, pero leve, ¿no? Bueno, continuando, eh, ese dolor difuso que sientes es lento y crónico, ¿no? Es de la neurona aferente primaria C. Ahora, la fibra beta es de los receptores mecánicos, no propioceptivos, que es mielínica y es mucho más rápido que estas dos, ¿no? Ya que su diámetro es mayor. Ahora, hay una teoría de control de la puerta, ¿no? Que fue propuesta por Mersac igual en 1965, que dice que hay un control de dolor. Dice que los estímulos no dolorosos cierran las puertas al estímulo doloroso, evitando que la sensación dolorosa viaje al sistema nervioso central. O sea, va a haber un equilibrio entre los estímulos no dolorosos, que son los A beta, y los estímulos dolorosos, que son la A delta y C. ¿Ok? Y va a haber un equilibrio entre señales excitadoras, que son la A delta y C, y inhibidores de las células A beta en la célula T, que es una interneurona que se encuentra en la asta posterior en la sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Digamos, ¿no? Te das un golpe fuerte, ¿no? Y sientes dolor. Hay neuronas adértices que viajan al asta posterior, van a excitar la interneurona, la célula T, y va a permitir que el estímulo llegue, ¿no?, a la corteza y se perciba como dolor. Ahora, te hace golpe, pero te sobas. ¿Qué pasa? La A beta, que son mucho más rápidas, son mielínicas, son propioceptivas y son estímulos no dolorosos. Van a, van a inhibir a las A delta y C y van a inhibir a la célula T. Va a permitir que no haya señales que lleguen, ¿no?, a la corteza. Entonces no vas a sentir mucho dolor, ¿ok? También hay neuronas descendentes, ¿no?, procedentes de la corteza, ¿no? El sistema límbico, núcleo de Raffel, ¿no? Las endorfinas, ¿no? Ahora, hay sistemas de apoyos endógenos, ¿no? Ya sea la opiopepinas o endorfina, ¿no? La que pueden también modular el dolor. El sistema nervioso simpático, ¿no? La acción del mecanismo de huir, ¿no? Se activa este mecanismo, se va a liberar neurotransmisores, ¿no?, como la acetilcolina, ¿no?, la noradrenalina y la adrenalina. Y también el sistema motor, ¿no?, que se adapta al dolor. Ahora, en los agentes físicos para el tratamiento de dolor tenemos agudo, referido, radicular, espinal, dolor causado por una neoplasia maligna, ¿no? Eh, el agudo, el agudo es habitualmente refleja la intensidad, localización y momento de comienzo del estímulo inicial. Es el más intenso, ¿no? Ahora, el dolor en el agudo, el objetivo es controlar el dolor, principalmente, ¿no? ¿Qué se puede usar? La electroestimulación a nivel sensorial, la crioterapia. Ahora, el segundo objetivo es controlar la inflamación, que se puede usar la crioterapia. Y tercero es prevenir el agravamiento de dolor, que se puede usar la inmovilización, ¿no? Para que no se abra la herida, ¿no?
Ahora, el referido, bueno, es cuando se siente dolor en una zona del cuerpo distinta a donde se encuentra la causa del dolor. ¿Ok? Su objetivo es controlar el dolor. ¿Qué se puede usar? La electroestimulación, la crioterapia y la termoterapia. Ahora, en la radicular espinal, es disminuir la inflamación de la raíz nerviosa o disminuir la compresión de la raíz nerviosa, ¿no? Y se puede usar la tracción, como hemos mencionado antes. Y dolor causado por una neoplasia maligna. Esto debe tener mucha cautela, ¿no? Para no favorecer el crecimiento de tumores malignos o de la metástasis. Su objetivo es controlar el dolor, ¿no? Se puede usar la electroestimulación, la crioterapia, la termoterapia, la superficial, pero también se puede usar agentes electromagnéticos, ¿ya? Pero es cuando el paciente ya está en una fase terminal. Es para solamente bajar el dolor, pero se debe tener permiso del paciente, ¿no? Es solamente bajar el dolor. Ahora, en las restricciones de la movilidad tenemos por debilidad muscular, dolor en reposo y movimiento, acortamiento de los tejidos blandos y bloqueo óseo, ¿no? También hay que recordar, ¿no?, que los distintos tipos de movilización se clasifican en activa y pasiva, ¿no? Y las restricciones se dividen en capsular y no capsular. ¿Ok? En la capsular es un tejido no contráctil. ¿Ok? Nos referimos a piel, ligamentos, cápsula, cartílago articular. En la no capsular es tejido contráctil, ¿no? Es músculo, unión miotendinosa, el tendón, ¿no? Ahora, en la debilidad muscular, ¿el objetivo cuál es? Aumentar la fuerza muscular, ¿no? ¿Qué agentes podemos usar, ¿no? El ejercicio en agua, la electroestimulación a nivel motor, y el dolor, el reposo y el movimiento tenemos el objetivo, ¿no?, es controlar el dolor. Podemos usar la crioterapia, ¿no?, la termoterapia. Cuando es solo el movimiento, el objetivo es controlar el dolor, ¿no? La electroestimulación, la crioterapia, la termoterapia, ¿no? Ahora, si es por acortamiento de los tejidos blandos, el objetivo es aumentar la extensibilidad de los tejidos y aumentar la longitud de los tejidos. Como hemos mencionado, la termoterapia es útil en estos casos, ¿no? Y con ejercicio, ¿no?, con estiramientos, para aumentar la longitud. En bloqueos óseos, eliminar el bloqueo no se puede, no hay un agente que lo haga, ¿no? Pero podemos compensar con otras articulaciones, ¿no?, mediante ejercicios, la termoterapia o masaje con hielo breve y estiramientos. Ahora, hay patologías que me restringen la movilidad, ¿no?, como contracturas, edemas, adherencia, bloqueo mecánico, hernia discal, neurológica, debilidad y etc. Ahora, en tono muscular, la tensión es la tensión subyacente, ¿no?, que sirve de base para la contracción de los músculos, ¿no? Por ejemplo, la postura. No requiere de esfuerzo, ya que se regula mediante la activación inconsciente, ¿no?, del sistema nervioso. Se ve afectado por factores nerviosos, biomecánicos, y también puede variar por la patología, ¿no? Una demanda esperada, el dolor o la posición. En la alteración de tono hay hipotonía, hipertonía y tono fluctuante. En la hipotonía, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el ACV, síndrome de Down o poliomielitis. En la hipertonía tenemos, por ejemplo, una sección o compresión de un nervio, ¿no?, mediante un accidente. En el tono fluctuante, por ejemplo, tenemos la tortícolis espasmódica, ¿no?, cuando el cuello está girado, ¿no?, rotado y contraído. Ahora, en agentes físicos tenemos la hipertonía, que puede ser directa o indirecta. Directa, se puede usar la crioterapia prolongada o temperatura neutra sobre el músculo afectado, ¿no? La indirecta, estimulando los músculos antagonistas con electroestimulación motora, o la aplicación rápida de frío, ¿no?, que va a provocar una inhibición refleja del músculo hipertónico, ¿no? La hipotonía es la aplicación rápida de frío o estimulación eléctrica a nivel motor.
El calor está contraindicado ya que puede reducir aún más el tono, ¿no? El tono fluctuante tenemos estimulación eléctrica funcional aplicada en el momento adecuado. Y acá está el cuadro resumen, ¿no? Ahora, en las contraindicaciones y precauciones que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para usar cada agente, la contraindicación es que no se debería usar en un determinado tratamiento. La precaución es que sí se puede usar, pero con un cuidado especial. Ahora, tenemos el embarazo, ¿no? Si usamos un agente físico, ¿no? La energía producida por el agente o sus efectos fisiológicos puede alcanzar el feto, ¿no? Como puede ser el ultrasonido. La neoplasia maligna, ¿no? Si la energía producida por el agente o los efectos fisiológicos del agente puede alcanzar el tejido maligno o alterar su circulación, como hemos mencionado, ¿no? Que puede aumentar la vascularización y eso puede aumentar el tumor, ¿no? O generar metástasis. Marcapasos u otro dispositivo electrónico, ¿no? Obviamente, ¿no? Si usamos un agente físico electromagnético, esto puede afectar la función de ese marcapaso. También la alteración de la sensibilidad, ¿no? Y la función mental. El límite para la aplicación de estos agentes va a venir de la subjetividad del paciente, ¿no? De cómo él se siente. Ejemplo, al aplicar agentes físicos térmicos, ¿no? Si el paciente tiene una alteración en la sensibilidad, ¿no? Puede ser que se esté quemando, pero el paciente no sienta nada, no siente poco. En la función mental, ¿no? Si el paciente no puede expresar lo que siente, tampoco es recomendable, ¿no? Usar agentes. Ahora, los tipos de transferencia calórica, después lo vamos a ver, ¿no? Conducción, convección, conversión y radiación. En los agentes terapéuticos y modalidades de aplicación tenemos la hidroterapia. La hidroterapia y el agente terapéutico es el agua, ¿no? ¿Y en qué modalidad se puede usar? Tenemos tanque de Whipple, tanque de Hubbard. Ahora, el agente físico termoterapia tenemos el calor, que sea superficial o profundo. La crioterapia, el frío, y pues es diversa. La electroterapia tenemos la electricidad, ¿no? Que puede ser analgésicas, excitomotoras. La láser terapia, la radiación láser y su modalidad es soft láser. Ahora, ejemplificando, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que el método es una serie de pasos sucesivos que conducen a una meta. Este puede ser la termoterapia. Ahora, la técnica es el procedimiento o conjunto de reglas que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, que puede ser las compresas calientes húmedas. Ahora, ese recurso técnico es un elemento necesario para llevar a cabo la tarea, ¿no? ¿Cómo quieres lograrlo, ¿no? ¿Con qué herramienta? Por ejemplo, ¿no? De las compresas calientes húmedas, el termalator. Ahora, el procedimiento, ¿no? Acción orientada a la realización de un determinado trabajo, ¿no? Que podemos verificar temperatura, colocar toallas para proteger la piel, aplicar en 15-20 minutos, monitorizar, retirar y evaluar, ¿no? Bueno, ya acabamos el primer tema. Yo voy a tocar el tema 2 solamente en la parte 1 y Danisa va a continuar, ¿no? Yo voy a resumir las 11 PPT principales, ¿no? Va a ser rápido. La termoterapia, como hemos visto, se clasifica, ¿no? Según su objetivo, ya sea calentamiento o enfriamiento, según su profundidad superficial y profundo. La termoterapia superficial tenemos calor seco, ¿no? Lámparas infrarrojas, calor radiante. El calor húmedo tenemos las compresas húmedas calientes, ¿no? Y la parafina. En la termoterapia profunda tenemos onda corta, microondas, ultrasonido, ¿no? Y los tipos de transferencia. Los tipos de transferencia de calor tenemos la conducción, es el resultado de intercambio de energía por colisión directa entre la molécula de dos materiales a diferente temperatura. O sea, una molécula va a interactuar con otra molécula, 1-1, ¿ok? Se tiene que tomar en cuenta el contacto directo y estático entre el agente. De aquí, pues, ya que
si se mueve puede afectar, ¿no?, la transferencia de calor por conducción. El calor conducido según gradientes de concentración, ¿no?, obviamente va a ir de mayor temperatura a menor temperatura. Y la acción superficial, ¿no?, va a afectar principalmente capas más externas, ¿no? Ahora, la velocidad de transferencia de calor por conducción va a depender también por la diferencia de temperatura entre los materiales. O sea, a mayor temperatura, mayor la diferencia de temperatura, más rápida es el ritmo de transferencia. Otro es la subconductividad térmica, ¿no? Hay materiales más conductibles que otros, ¿no? Por ejemplo, el metal es un material muy conductible del calor en comparación del tejido adiposo, de la piel, ¿no?, de los huesos. Otro es su área de contacto, ¿no? Si es más extensa el área de contacto entre la temperatura, mayor sería la transferencia, ¿no? La propiedad del tejido, ¿no? Como hemos dicho, el tejido tiene diferentes propiedades, ¿no? Viscoelástica, ¿no? Ahora, la convección se produce como resultado de contacto directo entre un medio circulante y otro material con diferente temperatura. O sea, una molécula puede interactuar con varias moléculas en comparación de conducción, que es de una molécula a otra. ¿Ok? La transferencia de calor por convección va a transferir más calor en el mismo periodo de tiempo que la transferencia de calor por conducción, si los dos inician en igual temperatura. ¿Ok? El enfriamiento por convección. La sangre circulante en el cuerpo también transfiere calor por convección para reducir los cambios locales de la temperatura del tejido, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ¿no?, si ponemos una compresa, ¿no?, en el brazo, en esa parte se va a aumentar la temperatura, ¿no? Y en la sangre lo vaso, ¿no? Entonces, esa sangre caliente se va a ir y va a entrar sangre fría, ¿no? Ese es enfriamiento por convección. Y es bueno, ¿no?, porque puede ayudar en la cicatrización. Ahora, en la conversión implica, ¿no?, la conversión de una forma de energía no térmica, como la energía mecánica, eléctrica o química, en calor, ¿no? No depende de la temperatura del agente térmico, sino de la potencia de la fuente de energía, que se mide en vatios o en joules. Ejemplo, ¿no?, el ultrasonido de la diatermia, que genera calor al provocar fricción molecular en los tejidos, ¿no? Ahora, el aumento de la temperatura va a depender del tamaño del área tratada, del aplicador, ¿no?, y la eficacia de la transmisión, ¿no? Se puede usar gel, ¿no?, para aumentar la eficacia de la transmisión, ya que no es necesario, no exige en esta transferencia de calor un contacto directo entre el agente térmico y el cuerpo, pero se puede usar, ¿no?, gel, loción, agua para favorecer. Y hay otros dos tipos, ¿no?, que la radiación y la evaporización, ¿no?, en los tipos de transferencia. Ahora, el calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar un grado la temperatura en una unidad de masa de una sustancia, ¿no? O sea, en comparación del agua y el músculo, ¿no? El agua necesita mayor energía para elevar un grado de temperatura en un gramo de agua. En comparación, digamos, del hueso, ¿no?, que necesita menos energía para aumentar un grado de temperatura en un gramo de hueso, ¿no? La termogénesis, que es la producción de calor propia del organismo por las funciones que realiza, ejemplo, metabolismo celular, ejercicio, ¿no? Y la termólisis, la pérdida de energía térmica del cuerpo al exterior, como puede ser la sudoración, ¿no? Ahora, ya hemos visto efecto terapéutico de calor, ¿no?, que puede ser antiinflamatorio, analgésico, ¿no?, como la crioterapia. Aumenta la distensibilidad del colágeno, ¿no?, movimientos articulares. La analgesia por su acción disminuye el tono muscular, ¿no?, la termoterapia. Estimulación de la circulación, del metabolismo local, ¿no?, efectos circulantes, ¿no?, reflejos a distancia. Y gracias, eso es todo.
No sé si tienen una duda de lo que hemos dicho hasta ahora. Ahí las referencias. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas, no? ¿Preguntas? ¿Todo está bien? Ya, todo está bien. Perfecto. Danisa, de tu